Y fue la A actividad ver, 6 individual, maestra, la que envió doble. ¿cómo? Fue la actividad 6, la individual, Ajá. la envió doble. ¿Le envié doble? Ajá. Sí, es que la envió a las 12:50, creo, y terminaba a las 12:59, entonces probablemente se equivocó en ponerla de grupo y la puso en el nuestro. ¿En el de ustedes? Ah, ahorita reviso. O sea, les puse 2 veces las 6. Sí. Ah, ok. No, pues sí habían subido una vez, la otra ya no le hacemos caso. Ahorita entro al Classroom y veo. Sí, a lo mejor me equivoqué. Como tengo muchos grupos, sí, luego me llego a confundir. A Carlos Góngora le dice, por favor, Carlos Góngora, que corrija su nombre, por favor, también. Está pidiendo acceso, pero pues no corrige su nombre. Y Soriano. Soriano César, sí. Bueno, le avisan a Carlos Góngora que lo corrija y me dicen cuando lo haya corregido, por favor. Entonces, a ver, dicen que en Classroom. ¿Están viendo mi pantalla de Classroom? Sí, Ah, sí, ya vi, ya vi. Ustedes ya la habían subido en esta. Ah, muy bien. Ah, ok. ¿Y aquí estos 7 qué hicieron? ¿Volvieron a subir la misma? Sí, pues dije, a lo Bueno. mejor tenemos que subirla otra vez y pues la volví a subir. Bueno. Ok, no, yo me equivoqué. Sí. Ofrezco una disculpa porque yo me equivoqué. Y entonces esta la voy a eliminar. Ven que ya tiene su ejercicio en el otro, ¿no? Ahí está. Ya, nos quedamos con una sola 6. Sí, me equivoqué de grupo. Disculpen. Eso era para otro grupo. Bueno, entonces ahí ya quedó. ¿Dudas en el ejercicio de ayer? No. ¿Ya no hay dudas en las operaciones? Para que entonces ya vamos a empezar a ver ahorita las desigualdades. Entonces pongan como subtítulo, si ya no hay dudas en los intervalos, porque acuérdense que ahorita lo van a usar para las desigualdades. Le ponemos como título desigualdades o inecuaciones. Góngora, ya corrigió su nombre. Bueno, a ver, menciono a los que no están. Ya parece que ya terminaron de accesar todos. Entonces, nos faltan Martínez, Eric Martínez, ¿no está? ¿Martínez Hernández? Sí, Martínez Hernández, Eric. Me dijo que iba a ir a entregar los papeles al certificado a la DAE. No iba a poder asistir. Ustedes están haciendo sus trámites, ¿verdad? Entonces, bueno, pero sí le ponemos falta. Pues ya si puedes pasarle los apuntes de hoy, por favor, para que se ponga al corriente este niño. Medina Páez, Carlos, tampoco está. Eduardo Morales.
Morales. maestra, estoy aquí. ¿No está Morales Murillo? Sí, maestra. A ver, habla más fuerte porque apenas si te escucho. De por sí, no sé por qué sí se escucha muy bajo desde esta aplicación. Morales Murillo, sí, ya te vi. Ok, Brian Navarro. ¿No? Marcos Ortiz. Sí, estoy maestra. Ah, ya te vi. Gracias. Leonardo Rueda. ¿No? Ese creo que iba a cambiar. Iba a cambiar su nombre, pero no, Sí, ¿verdad? estoy tratando de cambiarlo. Ahí ya entraste. ¿Cómo entraste? Si se supone que te debo de dar acceso yo, niño, ¿eh? No sé, pero ahorita ya cambié mi nombre. Ok. Y ya. Los demás están. Así es. Corrijan su nombre, por favor, los que lo tienen mal. Bueno, entonces. Entonces ponemos desigualdades en ecuaciones y ponemos la definición. Que está aquí, ¿sí ven la pantalla? Contéstenme, díganme si maestra, no maestra. Sí, la vemos. Sí, maestra. Gracias. Bien. Bueno, entonces una desigualdad implica que dos cantidades o expresiones no son exactamente iguales. Coma, puede ocurrir que una cantidad sea menor que, y ponemos este símbolo, ¿eh? El primerito se lee como menor que, acuérdense. Y acuérdense que siempre se lee del lado de donde tengamos la variable, ¿no? Entonces aquí, digo, aquí no hay variable, pero que una cantidad sea menor que, este es el de menor que, este es el de mayor, coma, mayor que, menor o igual que, y mayor o igual que. Así se leen. ¿Qué otra cantidad? Entonces una cantidad puede ser mayor o menor que otra, o mayor o igual o menor o igual que otra. ¿Qué otra cantidad? Punto y seguido. Resolver una desigualdad implica encontrar el conjunto de valores que hacen que dicha desigualdad se cumpla. ¿Ya? ¿Anotaron eso? Sí. Ya. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando ustedes resuelvan una desigualdad, ¿qué van a poner de resultado? Van a poner, pues mi conjunto de soluciones tal, ¿no? Y ponen su intervalo. Bueno, que puede ser abierto o puede ser cerrado, o semiabierto por la izquierda o semicerrado por la derecha. Estos son los 4 que vimos, ¿no? El conjunto solución se expresa así, entonces en resolver una desigualdad implica que si yo tomo un valor dentro de ese intervalo, de cualquiera del intervalo que haya yo encontrado, y lo sustituyo en mi desigualdad, como esta, la desigualdad se debe de cumplir. Así como cuando ustedes resuelven una ecuación, encuentran una X o una X1, X2, ¿cómo comprueban que sus valores son correctos? Pues sustituyen esos valores en la ecuación original y la ecuación se debe cumplir, es decir, si está igualada a 5, cuando yo sustituya esa X que encontré, el resultado de todas las operaciones me debe dar 5, ¿no? O si está igualada con -2, también. Entonces aquí ocurre lo mismo. Ahorita ese es, el ejemplo es este.
resolver la siguiente desigualdad. Si yo resuelvo esta desigualdad, me va a dar un conjunto solución, no sé ahorita cuál, pero el que me dé, si yo tomo un valor dentro, cuando lo sustituya en la X de aquí, lo que me quede del lado izquierdo debe ser mayor que 2. ¿Sí? Si sustituyo el valor y no se cumple, entonces mi cálculo está mal. Algo hice mal y pues hay que revisar. Ajá. Entonces, eso es resolverla, ¿no? Encontrar un conjunto de valores que hagan que la desigualdad se siga cumpliendo. O sea, que lo que está en el lado izquierdo sea mayor que lo que está en el lado derecho en esta expresión. Entonces, para resolverla, por ejemplo, este es un ejemplo muy sencillo. Si yo tuviera esta desigualdad y la quiero resolver, lo que hago es que lo que tengo que hacer es dejar la variable sola, ¿sí? En un lado de la desigualdad. Ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho, pero en el lado que quede la variable siempre debe quedar positiva, como cuando despejan en una ecuación, la variable que despejan siempre debe de quedar positiva en este lado, en este ejercicio también. Entonces aquí, por ejemplo, para dejar la x sola, pues me estorba el 1 y lo que hago es restar 1 en ambos lados de la desigualdad. Entonces 3x más 1 menos 1, estos dos se van a anular y me va a quedar 2 menos 1, 1. Y me queda el 3x, que está aquí abajo. 3x es mayor que 1. Ahora, habría que quitar este 3. Y lo que hago es dividir entre 3 en ambos lados, ¿no? Divido acá y divido acá. Y me queda 3 entre 3, 1. Y 1 entre 3, pues lo puedo dejar como un tercio o lo puedo pasar a decimal. Pero bueno, para que estandaricemos los resultados, como vamos a estar trabajando, por favor lo dejan en fracción. Entonces, x es mayor que un tercio, sería el resultado de mi desigualdad. ¿Y cómo lo expreso? Pues no lo debo dejar así. Lo tengo que expresar como mi conjunto solución. Esto si lo paso a conjunto solución, acuérdense, aunque yo tenga un solo valor escrito, si yo grafico, este es 0, este es mi un tercio, dice la x, este es mi eje x, menos infinito, infinito. Me dice, son las x que son mayores que un tercio, son las que cumplen con esa desigualdad. Entonces quiere decir que es de un tercio, si veo es abierto hacia la derecha. Entonces veo que es un intervalo infinito abierto positivo, ¿no? Entonces lo expreso como un intervalo de este tipo que es de un tercio a infinito positivo. Y este es mi conjunto solución para esa desigualdad. ¿Sí? Ahí ya resolví la desigualdad. O inecuación, también se llama inecuación. ¿Dudas en el proceso? No. Creo que no. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a comprobar lo que acabo de decir. Si yo tomo un valor dentro de este intervalo, o sea, de un tercio a la derecha, la desigualdad se debe de cumplir. Entonces, comprobando. Por ejemplo, aquí, un tercio, pues es 0.33, ¿no? Entonces, si yo tomo el 2, que estaría por acá, está dentro de mi intervalo, ¿no? De un tercio a la derecha puedo tomar cualquier valor. Si yo tomara, por ejemplo, el 2, mi desigualdad original es 3x más 1. Comprobando, el 3x más 1 debe de ser mayor que 2, ¿no? Esta es la desigualdad que estamos comprobando. Entonces, si mi x vale 2, la sustituyo en la desigualdad. 3 por 2 más 1 debe ser mayor que 2. 3 por 2 es 6 más 1 es 7. Y si es mayor que 2, ¿no? Entonces es verdadero, esta desigualdad se sigue cumpliendo. Por lo tanto, ese valor que yo utilicé, que está dentro de mi intervalo, sí es solución de mi desigualdad. Ahora, si tomo un valor, si yo tomara un valor que estuviera fuera, el menos 1, si este es 0, el menos 1 anda por acá. O sea, estoy muy lejos de la solución, ¿no? La solución es esta de aquí nada más. Este ya no es solución porque está fuera del intervalo que yo calculé, pero vamos a comprobar si es cierto que no se cumple. Entonces, si yo utilizo el menos 1 para mi desigualdad, vean, sustituyo 3 por menos 1 más 1 debe ser mayor que 2. 3 por menos 1 me da menos 3. Más 1, pues me queda menos 2. Y menos 2 no es mayor que 2, ¿verdad? Si yo grafico, acuérdense que mientras más a la izquierda está el número, es menor.
Entonces aquí tengo menos 2 y acá tengo el 2. Si yo los comparo, el menos 2 no es más grande que el 2, ¿no? Es más pequeño. Entonces, esto es falso. ¿Por qué? Pues porque este valor no está dentro de la solución. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, entonces anótenle, por favor. Tomen bien el apunte, hagan bien sus grafiquitas. Profesora, ¿podría subir otra vez al inicio del ejemplo? Gracias. ¿Hasta arriba? Ahí está bien. Gracias. Maestra, yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Por qué ahí en el ejemplo, después de restar 1, lo pone 2 veces? Es que me confundí. Bueno, aparece 3 veces el 1 abajo en la segunda línea. Aquí. ¿En este de aquí dices? Sí. Ah, pues porque la desigualdad original es la desigualdad original es esta de arriba, ¿no? Ajá. Entonces, lo que dijimos es para resolver la desigualdad, lo que tengo que hacer es dejar la variable sola en un lado de la desigualdad, donde yo la quiero dejar del lado izquierdo, del lado derecho, normalmente siempre es del lado izquierdo, pero debe ser positiva. Entonces, lo que tengo que hacer es quitar ese 1 positivo que tengo ahí, tengo 3x más 1. ¿Cómo podría anular el 1? Pues si lo tengo positivo, le resto 1 a los dos lados de la desigualdad. Por eso es que aquí me aparece, este más 1 es el que traigo acá arriba, y lo que hago es restarle tanto al lado izquierdo como al lado derecho el menos 1. Por eso te aparecen las 3 veces. O sea, la operación que le hagas al lado izquierdo de la desigualdad la debes de hacer siempre del lado derecho para que la desigualdad se mantenga. Es como cuando tienes una ecuación 2x más 3, es parecido, ¿no? Igual a 2. Si yo digo, pues es que necesito multiplicar esta ecuación para sumarla con otra y anular una variable o anular un valor, si yo multiplico por 2, no puedo multiplicar el puro 2. ¿Qué hago? Multiplico por 2 toda la ecuación, ¿no? Tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Bueno, aquí es algo semejante. Si yo voy a multiplicar esta desigualdad o le voy a restar 1, pues se lo resto del lado izquierdo y se lo resto del lado derecho. Si la voy a multiplicar, también multiplico el lado izquierdo como el lado derecho. Si le voy a dividir algo, igual. Por eso aparece aquí el 1 3 veces. ¿Sí? ¿No sería más fácil despejar la X? No. Es que en suma y resta sí, pero ahorita que veamos las propiedades de las desigualdades, vas a ver que no es conveniente hacer eso porque se comen un paso y entonces la desigualdad les da mal. Porque en un despeje de una ecuación, esta es una ecuación. Y aquí se usa el despeje que estás diciendo, esta es una inecuación. Ahí a poco ya se va a terminar. Muy corto. Esta es una inecuación, entonces, aunque sí hay operaciones parecidas a estas, en la multiplicación y la división no es lo mismo, porque en la ecuación, si se está multiplicando, lo paso dividiendo, aunque sea positivo o sea negativo, no me afecta. Pero en una desigualdad, si yo divido entre un número negativo, de mayor que, la desigualdad se invierte a menor que. Eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, por eso se indica que se debe sumar o restar. En ambos lados hay que hacer las mismas operaciones, pero así, para anular un valor, lo restamos o lo sumamos según el signo que tengamos, ¿no? O multiplicamos o dividimos. Entonces aquí este menos 1 pues es para anular y ya me queda 1 menos 1 es 0. Y aquí el 2 menos 1 pues me queda 1 y por eso quedó de aquí abajo. ¿Sí? Sí, El niño que preguntó del 1, ¿ya quedó claro? Gracias. Bien. Bueno, entonces aquí ya acaban de copiar esto. Esto ya lo copiaron, ¿verdad? No. ¿Quién no? Yo. Aún no, profe. Yo también, no le he copiado. Apúrenle.
Bueno, ya, ¿verdad? Es mucho tiempo. Entonces ahora vamos a ver, digo, ese es un ejemplo de cómo se resuelve una desigualdad súper sencillísima, ¿no? Donde no estamos usando todavía las propiedades de las desigualdades. Entonces aquí, para poder resolver una desigualdad, pues hay que considerar estas propiedades que vienen a continuación. Entonces ponemos propiedades de las desigualdades. Entonces la propiedad 1 nos dice que... Ay, permítanme, porque va pasando el tren. Y hace su escándalo. Vayan copiando el enunciado, por favor. Entonces nos dice, en una desigualdad se puede sumar o restar, que es la operación que yo hice ahorita, ¿no? Yo resté. En una desigualdad se puede sumar o restar la misma cantidad en ambos lados de la desigualdad, y obtendremos una desigualdad equivalente. Ajá, y entonces en notación matemática nos dice la propiedad, si A es menor que B, entonces, aquí va este símbolo, que este símbolo se lee como entonces, ponen este símbolo por favor de doble flechita, bueno, de doble línea, una flecha con doble línea. Si A es menor que B, entonces A más C debe ser menor que B más C. Vean, aquí sumé una cantidad. En el lado derecho, que fue la operación que yo hice, ¿no? Bueno, yo hice la de abajo. ¿Es en suma o resta? Si yo resto la cantidad del lado izquierdo y resto la misma del lado derecho, mi desigualdad se mantiene. Si solamente lo hago de un solo lado, pues ya la desigualdad cambia, ya no es la misma, ¿no? Acuérdense que esta es una comparación de números. Entonces, si yo a un número lo estoy comparando con otro y al del lado izquierdo le sumo un valor y al otro no, pues ya la comparación cambia. ¿Sí queda clara la propiedad? Sí. Bien. Entonces, esta es la que yo usé ahorita en la desigualdad que resolví, que fue muy sencilla, ¿no? La de resta y la de división. Entonces, la 2 dice multiplicar o dividir por un número mayor que 0. Mayor que 0 quiere decir que es un número positivo. Acuérdense, aquí en esta de aquí. Si yo trazo mi recta numérica de menos infinito a infinito, y aquí tengo el 0. Acuérdense de la ley de la tricotomía que vimos. Ajá. Entonces, los mayores que 0 son del 0 a la derecha, ¿no? O sea, de aquí para allá. Y pongo x mayor que 0. Entonces, quiere decir que aquí de este lado, del 0 a la derecha son puros positivos y del 0 a la izquierda son puros negativos. Ajá. Entonces, por eso aquí pongo la especificación. Si yo multiplico o divido por un número mayor que 0, o sea, por un número que es positivo, su signo es positivo, en ambos lados de la desigualdad, nos va a dar como resultado una desigualdad equivalente. O sea, mi desigualdad se mantiene cuando es positivo. Y entonces, en mi notación matemática pondremos si A es mayor que B y C es mayor que 0, y positivo lo vamos a representar con este signo positivo chiquito arriba. Para que se acuerden que como es mayor que 0 es positivo, ¿no?
y C es positivo, aquí es entonces agregamos esta flechita, entonces, al multiplicar mi lado izquierdo por esa C positiva y multiplicar mi lado derecho por esa C positiva, mi desigualdad se mantiene, o sea, me da una desigualdad equivalente, ¿no? Y quedaría A por C menor que B por C. Hecho aquí, así, multiplicado, dividido. Aquí está multiplicando y acá está la C dividiendo. Entonces, igual si yo divido entre una C positiva, entre un número positivo, mi desigualdad se mantiene. Sigue siendo el lado izquierdo menor que el lado derecho. Yo creo que vamos a agregar un ejemplo numérico. Bien, aquí en la 1 agregamos. Comprobando la desigualdad, la propiedad, perdón, ponemos, ¿qué número les gusta? A ver, si 2 es menor que 5, ¿no? Aquí está A es menor que B, entonces le voy a sumar una C. Entonces, si se vale, por ejemplo, 3. 2 más 3 debe ser menor que 5 más 3. Lo sumé a los dos en 3. 2 más 3 es 5 y 5 más 3 es 8. Entonces, vean, la desigualdad se mantiene. Sigue siendo menor que el lado izquierdo que el lado derecho. Para el de suma. Y si hago lo mismo, pero ahora para el de resta, voy a poner aquí, a ver, vamos a usar el mismo, a ver qué pasa aquí. Si 2 es menor que 5, entonces le voy a restar el 3, ¿no? 2 le voy a restar el 3 del lado izquierdo y el 3 del lado derecho. 2 menos 3 me da menos 1. Y 5 menos 3 me da 2. Y el menos 1 sí es menor que 2. Entonces se sigue manteniendo que mi lado izquierdo es menor que mi lado derecho. Aquí compruebo la propiedad. ¿Queda claro? Profesor.
Ya estamos nuevamente aquí. ¿Ya están viendo mi pantalla otra vez? Ya me. Sí, Miss. Bueno, entonces continuamos. Entonces habíamos visto la propiedad 1. La propiedad 2, entonces, es la de multiplicar o dividir, pero por un positivo. Entonces, comprobando esta, pongan abajo de la definición, pongan ejemplo, y vamos a agregar un ejemplo de una vez. Entonces dice, si A es menor que B y C es positivo, vean, A le vamos a dar el valor de, ahora de, no sé, de 3, es menor que 7, y la C va a valer 2. 2 positivo. Entonces, vean, aquí me dice, si tengo estos valores, entonces al hacer la multiplicación me va a quedar, haciendo referencia a esto, se me quedaría 3 por 2 debe de ser menor que 7 por 2. 3 por 2 es 6 y 7 por 2 es 14. Y si se cumple, ¿verdad? 6 sigue siendo menor que 14. Entonces obtengo mi desigualdad equivalente. Y si lo hago con la división, debe de ser también una desigualdad equivalente. Entonces vean aquí si yo tengo, dijimos, es el 3. Aquí, menor que el 7. Entonces si yo divido entre mi C, la C dijimos que es 2. 3 medios es menor que 7 medios. 3 medios es 1.5 y 7 medios es 3.5. Entonces sí es menor, ¿verdad? Aquí 3 entre 2, para que se note más, 1.5 es menor que 3.5. Entonces, por lo tanto, se sigue cumpliendo, ¿verdad? Cuando es, aquí cuidado porque es cuando es positivo, porque cuando el número es negativo, ahorita vamos a ver que no es cierto, que ya no se cumple. Y entonces hay que invertir el símbolo de la desigualdad cuando es negativo. Ahorita es positivo. ¿Dudas hasta aquí? No. No. ¿Ya acaban de copiar? Ya. Acuérdense de tomar sus notas, porque si acabando les digo, súbanla para punto exa y no lo tienen, pues ya, se les va la oportunidad, ¿no? Entonces, anotando bien todo lo que voy poniendo. Bueno, entonces la propiedad 3. La 3 nos dice, si multiplicamos o dividimos por un número menor que 0, entonces acuérdense que acá habíamos hecho la gráfica, los menores que 0 son negativos, ¿no? Aquí son los menores que 0, son todos los negativos. Entonces, si multiplicamos o dividimos por un número menor que 0, aquí por eso pongo es el negativo, por un número negativo, en ambos lados de la desigualdad vamos a obtener una desigualdad con el signo de comparación invertido. O sea, ahí ya no tenemos una desigualdad equivalente, tenemos que invertir la desigualdad para que se cumpla. Entonces, bueno, en notación matemática es, si A es menor que B y la C es menor que 0, aquí le ponemos su signo negativo. Entonces, si yo multiplico mi lado izquierdo y mi lado derecho, vean aquí la desigualdad. De menor que, la desigualdad se va a cambiar a mayor que. O sea, el número que estaba del lado izquierdo, que era más pequeño, al hacer esa multiplicación se convierte en más grande. Por eso se cambia a mayor que. Si multiplico por un negativo. Y también si divido entre un negativo. Si yo tengo A y B y divido entre un negativo, mi número del lado izquierdo, de ser más pequeño, se va a convertir en más grande. Entonces aquí cuando apliquen esto en las desigualdades, por eso les digo que no es un despeje, porque en el despeje yo digo, pues estoy multiplicando y paso dividiendo, y si el 2 lo tengo multiplicando negativo, lo paso dividiendo como menos 2, y mi ecuación se mantiene. Mi ecuación. En la inecuación esta parte ya no se cumple. Se debe aplicar esta propiedad, porque hay que invertir. Si yo multiplico por un negativo, si tengo menor que, tengo que invertirle el símbolo de la desigualdad. ¿Sí? Entonces, por eso no es conveniente trabajarlo como una ecuación, porque esta parte, o sea, cuando los alumnos lo hacen como me preguntó su compañero, porque aunque les diga uno que no hay quien lo hace,
olvidan invertir el signo y entonces pues, los resultados los obtienen mal. Por eso no es conveniente. Ahí. ¿Vale? Entonces, ejemplo. Ejemplo para este. Entonces, vamos a ver. Aquí sería A menor que B. Pues no sé, ¿qué ponemos? No sé. Un 5 menor que 9. Vamos subiendo, ¿no? Y la C debe de ser negativa. Entonces, C menor que 0 puede ser un menos 3. Ahí están mis 3. Ahí cumplo, ¿no? Si el 5 es menor que el 9 y mi C es negativa. Entonces, si lo aplicamos, aquí dice, entonces, al multiplicar en ambos lados, vamos a ver cómo la desigualdad sí es cierto que se invierte. Vean, si yo tenía mi 5 acá y mi 9 acá. Y yo tenía que este era menor, ¿no? Si yo lo multiplico por menos 3. Menos 3. Aquí lo puse muy separado, 9. Y lo multiplico por el menos 3. Vean, 5 por menos 3 es menos 15. Y 9 por menos 3 es menos 27. El menos 15 es más pequeño que el menos 27. Sí. Ah. ¿Sí o no? A ver, hay quien dijo no y quien dijo sí. No. No, claro que no, ¿verdad? Acuérdense que si hacemos la recta numérica, se las pongo. La recta numérica para estos dos, acá la voy a poner. Menos 15, aquí está mi 0. Voy a poner el 0 acá porque lo que me interesa son los negativos. ¿Quién está primero, menos 15 o menos 27? Aquí. Menos 15. Primero está menos 15 y luego está menos 27. Entonces, si vemos, los números más pequeños son los que se van alejando del 0. Entonces ahí el menos 15 no es más pequeño que el menos 27. Este es más grande porque ya está más a la derecha que el menos 27. Entonces aquí es cuando hay que invertir el símbolo de la desigualdad. De menor que, o sea, cuando era menor era 5, al multiplicarlo por un negativo, ese menor se volvió más grande. Entonces por eso aquí se tiene que invertir. De menor que a mayor que. Ahora sí ya está, ya la desigualdad es cierta, ¿no? El menos 15 sí es mayor que menos 27. ¿Sí? Entonces aquí, mucho cuidado con cuando hagan esas operaciones, con invertir el símbolo de la desigualdad. De menor que, lo cambio, lo debo cambiar. O sea, y ya vi que sí es cierto, ¿no? Sí se cambia, sí se convierte el número en uno más grande. En multiplicación. Y en división va a ocurrir exactamente lo mismo. Vean, aquí tenían el 5. A ver si me va a caber aquí. Como es una división, voy a poner acá. Teníamos aquí el 5. Digo, ustedes pónganlo bien en su cuaderno, ¿no? Ustedes tienen espacio. Teníamos que el 5 es menor que el 9. Ajá. Y yo lo voy a dividir entre un negativo. ¿Sí? Aquí, sí resuelvo. El 5 entre 3, pues no me va a dar un número exacto, pero me queda menos 5 tercios. Y 9 entre 3 es 3. Pero como hay un signo negativo, más entre menos, es menos 3. El menos 3 es un entero. Entonces aquí también el menos 5 tercios, de ser un valor más pequeño, pasa a ser más grande que el menos 3. El menos 3 está más alejado del 0. Aquí igual, si hago mi recta numérica para que se visualice. Los dos son negativos. Entonces aquí voy a poner mi 0 ahorita porque voy a usar los del lado izquierdo. Entonces el menos 3 está hasta por acá.
Y el 5 tercios, 5 entre 3 es 1 punto y algo, entonces debe estar como por aquí. Entonces, ¿quién es más grande? ¿El menos 3 o el menos 5 tercios? El menos 5 tercios. Menos 5 tercios. Entonces, de menor que, aquí debo de cambiarlo a mayor que. ¿Sí? ¿Sí se entiende esta propiedad? Sí. Bien, entonces aquí, acuérdense, aquí encierren que se cambia de menor que a mayor que. O si lo tuviéramos de mayor que, pues entonces cambia al de menor, se cambia al contrario, ¿no? Tanto en multiplicación como en división. Cuando es por un negativo, eso sí, memorícenlo, porque en las desigualdades, si no lo invierten, pues ya les da un conjunto de valores que no es, y cuando quieran hacer su comprobación van a ver que la desigualdad no se cumple. Entonces, el 3 es muy importante que lo memoricen, perdón, para cuando hacen su solución de desigualdades. Luego, la siguiente propiedad, ¿no hay dudas? No. La siguiente propiedad nos dice, la 4 nos dice, al obtener los recíprocos en ambos lados de una desigualdad, obtendremos una desigualdad con el signo de comparación también invertido. También se va a invertir aquí. O sea, también el número del lado izquierdo si es menor, al sacar el recíproco de los dos lados, entonces el del lado izquierdo se va a convertir en mayor. También aplica aquí. Entonces, en notación matemática es si A es menor que B y la A es mayor que 0, o sea que es positiva, y la B también es mayor que 0, los dos son positivos. Entonces, A menor que B, vamos a ponerle 3 es menor que 5. Y vamos a poner una A igual a 2 y un B igual a 3. Ahí están los dos positivos. Todos son positivos aquí. Bueno, pero estas A, a ver, aquí vamos a ponerlas iguales, porque esta A y esta misma B deben ser positivos. A ver, aquí voy a borrar esto que puse de más. Aquí ya estoy cumpliendo con qué. Aquí ya estoy cumpliendo con que la A, esta A es positiva y la B también positiva. Los dos son positivos, ¿no? Entonces, si yo saco su recíproco, esto quiere decir que su recíproco va a ser, bueno, yo no me quedo aquí abajo, pero ustedes pónganlo abajo. Su recíproco va a ser 1 entre 3 y del lado derecho 1 entre 5. Entonces aquí nos dice que también cuando saco el recíproco, el 3 es más pequeño que el 5, pero un tercio es más grande que un quinto. Y sí, ¿verdad? Si un pastel yo lo parto en tercios, o sea, en 3 partes, y lo parto en 5, pues la tercera parte es más grande que si la parto en 5 partes. Entonces, un tercio se va a convertir en una cantidad, bueno, es una cantidad mayor que un quinto. Entonces, aquí también se invierte el signo de la desigualdad. Vean, de menor que cambia cuando obtengo el recíproco. Aquí nada más teniendo el cuidado de que los dos números son positivos. Se cumple esto solo si esos dos números son positivos. Luego, ¿ya acabaron de copiar? No, permítame tantito. Y entonces copiamos la 5, la propiedad 5.
Entonces el 5 nos dice, cuando se tienen dos desigualdades, se pueden sumar sus valores correspondientes de cada desigualdad y también obtenemos una desigualdad equivalente. Aquí falta agregarle, aquí me faltó esa parte, aquí no me la pusieron los niños de servicio social. Dice, se pueden sumar los valores correspondientes de cada desigualdad y obtendremos una desigualdad equivalente. Entonces vean aquí, bueno, es decir, y ponemos entonces, si A es menor que B y C es menor que D, entonces, aquí falta el entonces, al sumar A con C, seguiré obteniendo que el lado izquierdo es más pequeño que B más D, que mi lado derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ponemos como ejemplo, no sé, 8 es menor que 9 y vamos a poner los números corridos. Y 10 es menor que 11. Ajá. Entonces ahí se cumple y aquí nos dice que entonces, si yo sumo A con C, sería 8 más 10 debe ser más pequeño que 9 más 11. Entonces 8 más 10 es 18. Y 11 más 9 pues es 20. Entonces vemos que sí se cumple esta propiedad también, ¿verdad? Uh-huh. Sí. ¿Dudas? No. No. Bueno, pasamos al siguiente. Voy a quitar ya esta imagen. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, de tarea van a hacer que dice, comprobar las propiedades anteriores con los valores siguientes. Entonces van a tomar a como 2, a B como 5, a la C positiva como 7, a la C negativa como menos 2, una D con 9, y para el último ejercicio una C. Ah, no, a ver aquí, permítanme. Esta C, esta es A, B y C. Esta C de aquí es de variable. Uh-huh. Es que esta debería ir pegadita aquí. Aquí me la pusieron mal, a ver. Entonces aquí es A, B y C. Bueno, aquí A, B y C. Oye. A, B. Y esta C. Pónganme esas tres juntas.
A vale 2, B 5 y C vale 7. Son las variables de aquí arriba, ¿no? Ahora, los números que van a sumar o restar o multiplicar, ahí es donde consideramos estos de abajo, este C negativo, este C positivo y esta D. Porque la D la usan al final, acuérdense, cuando tienen la que acabo de decir hace ratito. La última propiedad involucra A, B, C y D en la desigualdad, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, el C positivo es para cuando multipliquen o dividan por un positivo y el C negativo es para cuando multipliquen o dividan por un negativo. Ahí es donde van a usar esas dos Cs. ¿Sale? Entonces hay que comprobar esta propiedad, la 1. La 2, bueno, aquí ya les puse en la 2 que para eso son esos dos valores positivo y negativo. Copien los valores y las propiedades que son las mismas que están arriba, ¿no? La 1, la 2, en la 2 consideran esa C positiva y esa C negativa, que son las que están arriba. La 3, aquí sería con la C negativa, que es el menos 2. Pero para los 12, tanto para multiplicación como para división, hay que hacer las dos propiedades, esta y esta, y así como yo las, o sea, quiero que me pongan la comprobación como yo la hice, ¿no? Ya les dan los valores, entonces hay que escribir aquí. Si, por ejemplo aquí, si 2 es menor que 5, y luego ponen entonces, como aquí, y hacen la sustitución, ahí hacen la comprobación, ¿sí? Así quiero, por favor, todas sus comprobaciones. ¿Sí me entendieron? Sí. Por aquí por falta de espacio lo tuve que poner así en un lado y en otro, ¿no? Pero vean, aquí tengo aquí, sí, el 5 es menor que 9 y la C es menor que 3, entonces aquí ya, entonces, y aquí pongo mi solución en el lado derecho, que es esta. Así quiero las comprobaciones de las propiedades. La 2, la 3, que es también para este es para multiplicación y división por un negativo, y la 2 es para multiplicación o división por un positivo. La 4, la del recíproco, y donde se involucran A, B, C y D. Las 5 propiedades. ¿Sale? Son 11, 19. Bueno, esta va a ser de tarea, por favor. Individual. Abriré la actividad y ya la suben. Bueno, aquí ya lo tengo resuelto, pero pues les voy a mostrar hasta mañana. Ahí está. Entonces aquí. Es de ejercicio. Entonces, resolver las siguientes desigualdades, pero pues ahora sí ya vamos a usar las propiedades que vimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la A, que la voy a hacer yo, ustedes van a hacer la B y ahorita la suben a Classroom. La A, resolviendo la A sería 2x menos 1 es mayor que 2. Entonces, vean nuevamente, tengo que dejar la x sola, entonces el menos 1 me estorba, entonces lo que tengo que hacer es su operación inversa. Hay que sumarle un 1 al lado izquierdo y al lado derecho. 2 más 1. Entonces aquí estos dos se anulan, menos 1 más 1 es 0 y ya nada más me queda el 2x es mayor que 2 más 1 es 3. Y luego divido entre 2. El siguiente paso aquí es dividir entre 2, entonces me queda, aquí si yo divido entre 2, me va a quedar x es mayor que 3 medios. Entonces, por lo tanto, si yo grafico este, el 0, el 3 medios, mayor que 3 medios. Mi conjunto de solución va a ser
de 3 medios a infinito. ¿Vale? ¿Dudas? Dame. Bueno, entonces hacen el B y lo suben a Classroom. Es el mismo procedimiento, ¿eh? Suman un valor del lado izquierdo, pues hay que hacerlo del lado derecho. O si lo restan, también. O si multiplican, nada más hay cuidado. Si es positivo, la desigualdad se mantiene. Si van a multiplicar o dividir por el negativo, pues hay que invertir la desigualdad. ¿Vale? Bueno, quito la pantalla porque voy a abrir la de Classroom para que lo suban ahí ahorita, antes de que termine la hora. Es una desigualdad cortita también. Y me ponen así su procedimiento como lo puse yo y expresan su conjunto solución. El conjunto solución, por favor, lo encierran en rojo. Acuérdense que cuando suben, este debe estar en hoja limpia, ¿eh? El B en hoja limpia. No me lo vayan a poner junto con el que acabo yo de hacer. ¿Vale? Entonces, me paso a Classroom. Entonces vamos en el 6. No, pero... Ejercicio 6, entonces este es ejercicio 7. Y es una desigualdad. Una desigualdad muy sencillita. Hoy quedamos sin tiempo. Bueno, lo suben y si se termina la sesión, bueno, pues ya nos vemos en la siguiente clase. Y ahorita abro la otra actividad para que suban la tarea, la comprobación de las... Hoy es jueves. La comprobación de las propiedades que acabamos de ver. Entonces, hay que subirlo antes de las 11:29. Bueno, 11:30. Ahí. Y esta es individual. Ahí está. Ya está, ¿eh? La actividad es el ejercicio 7. Y de una vez voy a crearles la de la tarea. Bueno, y la tarea antes de las 10.
Pues es tarea. Ahí está. El 18 es tarea. ¿Sale? ¿Dudas? No, Miss. ¿No? Bueno. Ok, pues entonces ya los dejo. Y nos vemos mañana. ¿Vale? Hasta luego. Ya, maestra. Igualmente. Bye. Adiós, Miss. Adiós.